Aquí estamos en el Estegoceneo temprano, y aquí se presenta una especie que evolucionó de la otra especie que hablé anteriormente, que se está adaptando poco a poco a un ambiente templado a tropical, desarrollando por arriba un plumaje blanco y por debajo un plano imagen marrón. Este mismo surgió cuando varias especies y uno que otra manada se quedó atrapada en la isla, y como en unos millones de años la isla se separó de lo equivalente a la Antártida, para nosotros se está alejando poco a poco, derritiéndose su hierro al punto de volverse en una isla tropical. Ser desarrolló mucho mejor su capacidad de retener el huevo, desarrolla algunas extensiones de su cloaca cuando hacía del baño, eso para proteger el pochuelo de su caca y así haya menos posibilidades que se infecte o enferme. Siguen yendo a un grupo inteligente y cooperativo, pero en menor medida al haber más alimento y las presas siendo más grandes y fuertes, desarrollando mandíbulas más fuertes, siendo más rápidos, etcétera, o sea, siendo que no sea 100% ventajoso en ser brutales ancumes. Algunas especies aún lo siguen siendo como sus ancestros y promedio, y aquí están las presas que hablé, estas siendo un poquito más pequeños que sus versiones continentales, pero con brazos con garras más largas para así defenderse de los depredadores, y estos volviéndose cada vez más verdes por el mismo motivo de que se están derritiendo el hielo, pero desarrollando picos más fuertes, pero comer los frutos de los árboles, ya que estas teniendo cáscaras más duras por el frío, están pues así siguen siendo grupales, y desarrollaron aún más la capacidad de retener el huevo al punto que no se desarrolla la cáscara y saliendo por otro orificio llamado agujero ponedor de bebés, y los machos desarrollando una especie de semipene XD, pareciendo cada vez más a los mamíferos, pero con plumas primitivas en debes de pelo. Y aquí presentamos una especie semicuadrúpeda del grupo que retraen el huevo, que huyéndole sus depredadores y encontrando lugares verdes y con vegetación, llegaron al otro lado del continente, siendo que en unos millones de años se podrían convertir en especies totalmente cuadrúpedas, pero haciendo un desastre ecológico en el otro lado del planeta. Y aquí se presenta la primera especie llamada Continenteus quadretis. Estoy teniendo un color blanco arriba y abajo color pasto frío, siendo algo más grandes que un humano adulto promedio. Estos mismos van a tener una explosión de diversidad en unos millones de años. Después de hacer un desastre ecológico, se volverán a recomponer los climas y el ambiente, pero siendo un golpe muy duro para las hormigas. Creo que algunos de estos se volverán insectívoros y empezarán a comerse los caracoles y todas las hormigas. Y no nos olvidemos del otro continente, que se dividió el grupo parecido a los primates en dos, uno parecido a los reptiles y el otro parecido a los simios y a los monos. El lado que se parecía a los reptiles se adaptó de nuevo a vivir al suelo, teniendo éxito dividiéndose en un grupo llamado Roerae, el cual se divide en dos subgrupos, uno parecido a ratones y ratas, y algunas veces conejos, y a otros en topos. En el grupo de los reptiles desarrollaron un plumaje de color verde, y en este caso esta especie se volvió un depredador pequeño que se come a criaturas pequeñas como los topos y los Ruedae, que ya mencioné anteriormente, y su forma de cazar es entrar en los agujeros de los refugios de sus presas, y su comportamiento es territorial y solo las madres cuidan a las crías, aunque algunas, cuando nacen sus crías, algunas las depredan hasta que algunas crías logran ir a un árbol, a un lugar seguro para repetir el ciclo. Algunos ya están siendo semiacuáticos, teniendo la cola palmeada y patas igual de palmeadas, anchando la boca, palmeando su cola y volviendo sus patas algo más poderosas, y otros ocupan el nicho de reptiles pequeños o arbóreos. En este caso es una especie que llega hasta la rodilla de una persona que está comiendo un primo lejano de él, el cual es omnívoro, comiéndolo con sus fauces grandes y una cola larga para poder correr y atrapar sus presas más rápido, con patas poderosas y un plumaje verde y una que otra mancha marrón, esto siendo competencia directa a otros depredadores, y teniendo una mandíbula algo larga y unas garras afiladas para poder rematar a sus presas y defenderse. Y evolucionó una especie en la que usa su cola como cebo para atraer a sus presas, con una cola parecida a un gusano, yendo color verde oscuro que parece que estar cubierto de hojas, pero en realidad son sus plumas. Se camufla esperando pacientemente para que la presa muerde el cebo, el cual en este caso es un topare, midiendo un poco más de la mitad de un hombre adulto promedio, siendo solitario y que solo las hembras cuidan de las crías, y los machos, mientras más rosado y llamativa es su cola parecida a un gusano, mayores posibilidades tiene de reproducirse. Se encuentra camuflado usando su cola para atraer a la presa mientras hace un día de lluvia, en un bosque casi oscuro se encuentra esperando pacientemente para poder comerlo. Y recuerden que en otra parte los hablé de una criatura parecido al Baryonyx,
pues esta debido a los ríos empezó a hacer más marina, y a volverse y hasta un punto a volverse completamente acuático, y esta especie llamándose Maritisaurus, siendo más grande que una persona y con fauces grandes y dientes afilados, para atrapar a sus presas y a posibles dinosaurios que andan por ahí. Algunas especies son cooperativas actuando como lobos y otras son solitarias, en este caso esta especie el macho y la hembra cuidan de las crías, teniendo una coloración color azul oscuro arriba y azul claro abajo, este mismo midiendo un poco más que un humano y siendo más largo que un camión escolar, este siendo del grupo de los Maritene y también siendo el subgrupo de los Mosautipus, estos mismos teniendo que ir a la playa para dejar sus huevos. En algunas especies protegen a las crías y están al lado de ellas para evitar que depredadores se coman los huevos, pero en otras lo dejan a su suerte, y por ende en sus primeros momentos son terrestres totalmente acuáticos, y en la imagen que se presenta al parecer intenta atrapar a un crit el cual esté siendo una criatura marina comiéndose normalmente la nieve marina y el césped y una que otra almeja o criatura pequeña, pidiendo lo mismo que un brazo humano, siendo que los machos tienen colores coloridos para atraer a las hembras, este siendo de un color verde azul con algunas manchas negras en la aleta dorsal, este teniendo un colmillo para defenderse, y unas antenas con pinchos para defenderse aún mejor, y en este caso el crit está huyendo del Maritisaurus que no ha comido en todo el día siento. También hay que mencionar que hay otra criatura en la superficie del grupo de los Topae, el cual esta especie se llama Topotrensis o también llamado topo de garras afiladas, este mismo se volvió omnívoro y desarrolló las garras más móviles y largas para defenderse de sus depredadores y empezó a usarlas para también a cazar presas, midiendo hasta la mitad de un hombre adulto de se encuentra esperando pacientemente a que el inocente Giragimus no está listo para su ataque mientras está comiendo el fruto y las hojas de los árboles tranquilamente lejos de su manada, midiendo 2 veces más que un humano de tamaño promedio con su cuello largo, se posa poniendo su cola y patas como uno de esos visores con 3 patas, se encuentra pacífico, con una coloración normalmente marrón en el cuello y verde o las demás zonas de su cuerpo con manchas marrones, va a ser una comida que durará 3 días y alimentará varios meses, su comportamiento de los Topotrensis es solitario debido a su agresividad, poniéndose tranquilo a las hembras cuando es la época de reproducción, siendo que la única que cuida los coloraciones un verde de pastizales, debido a que se tiene que camuflar para que no le vea sus presas y teniendo una mordida capaz de romper los huesos de sus presas fácilmente y semillas.